Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Un hecho dramático está sucediendo en estos instantes, señores auditores, que tiene a todos los colchagüinos con el alma en un puño. Se están recibiendo informaciones oficiales de parte de Carabineros de que fue encontrado un avión uruguayo perdido en la cordillera de los Andes en el mes de octubre por un equipo juvenil de rugby. En este momento, ¿cuántos sobrevivientes hay allá? En este momento dejamos 14 compañeros. Siempre me sentí y me siento una persona afortunada por lo que me tocó vivir y pude vivir para contarla. Son las 7 de la mañana y con 11 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano, y a esta hora tenemos el honor de poder entrevistar a Roy Harley. Él es sobreviviente del accidente aéreo llamado la tragedia de los Andes. Cuando yo era niña, quiero hacer este preámbulo antes de la entrevista, mi padre me contó esta historia. Él lo llamaba el milagro de los Andes y me contaba que un grupo de rugby, un deporte muy común en la Argentina, en Uruguay, tuvo un accidente en la cordillera de los Andes y que pasaron aproximadamente 72, algunos otros 73 días hasta que pudieron ser rescatados. Era una historia trágica que me quedó muy grabada en la memoria hasta que pude ver la película Alive, película que se basó en estos hechos, en este accidente. Hoy tenemos el honor de tener a Roy Harley en la mesa de Así Amaneció. Roy, muy buenos días, bienvenido. ¿Y cómo fue el accidente? Vamos a contarle a nuestros amigos oyentes, tenemos un público muy variado, muchos son jóvenes, y quiero que le cuente a nuestra audiencia cómo fue este accidente. Buen día, Mercedes, un gusto, un gusto de acá desde Uruguay, de Montevideo, estar conectado con Ecuador, con el país de Ecuador. Saludos a todos los ecuatorianos y muchas gracias por la invitación al programa. Gracias a usted, Roy. Recién cuando escuchaba la voz de ese locutor que hablaba, sabes que todavía esa voz me pone la piel de gallina, es impresionante, como todavía, después de 50 años sigue teniendo una fuerza brutal. Así es, en octubre van a ser 50 años. En octubre cumplimos 50 años del accidente. Tú me preguntabas cómo fue el accidente, y bueno, nosotros habíamos ido el año anterior, ya habíamos ido a Chile, habíamos pasado muy bien, habíamos ido en tren, y el año siguiente decidimos, viste que uno siempre quiere mejorar, y bueno, pero claro, ¿por qué no rentamos un avión de la Fuerza Aérea? Así perdemos menos tiempo en el viaje, porque perdíamos casi un día en el viaje. Y entonces podemos rentar un avión de la Fuerza Aérea. Justo en ese momento la Fuerza Aérea Uruguaya había comprado 3 aviones Fairchild 0 kilómetros. Era la primera vez que la Fuerza Aérea Uruguaya tenía aviones 0 kilómetros y los estaba rentando para hacer vuelos de cabotaje dentro del Uruguay, y le propusimos rentar un avión completo para ir hasta Chile con el equipo de rugby, y además tuvimos que invitar a amigos y compañeros para llenar el avión. La idea era familia de alguno de los chicos. Se pudiera repartir. Exacto, y familiares de alguno de los chicos del equipo. Claro. Y bueno, y ya salimos una mañana muy linda el 12 de octubre, aprovechando el feriado acá en Uruguay, el 12 de octubre salimos para Chile, todos muy contentos, muy entusiasmados. Era mi primer viaje en avión, Mercedes, es la primera vez que yo salía del Uruguay en un avión de pasajeros. Y aparte tú habías costeado el boleto, tú te lo habías pagado con tu esfuerzo. Yo me lo había pagado con mi esfuerzo. En casa somos 6 hermanos, a papá le costaba mucho, estaba con problemas económicos y demás, pagarnos los colegios y todas las cosas, por lo cual yo me sentía orgulloso de que ese vuelo me lo había pagado yo, me lo había costeado yo. Y allí salí con muchas esperanzas de ver, de alegrías, era una ansiedad impresionante. Y llegando a Mendoza nos comunica el piloto que había una tormenta muy fuerte sobre la cordillera y que ese avión, que era un turbo hélice, no era un avión a reacción como los aviones de línea, no podía, estaba limitado en el techo
y no podía cruzar la cordillera en esas condiciones, por lo cual teníamos que aterrizar en Mendoza. Y bueno, aterrizamos en Mendoza y yo acá hago hincapié en algo. Yo me sentía la persona más desafortunada porque decía, vamos 4 días a Chile, ya me estoy perdiendo un día en Mendoza. Yo no tenía nada contra los mendocinos, pero lo que pasa es que, bueno, en aquella época de Allende, el dólar se había disparado a valores impresionantes y a nosotros nos servía mucho llevar nuestros dólares y gastarlos en Chile. Yo no quería gastar mis dólares en Mendoza, los quería gastar en Chile. Pero bueno, pasamos la noche ahí en Mendoza y a la mañana siguiente nos juntamos todos en el aeropuerto y hubo discusiones, que sí, que no, que volvemos a Uruguay, hasta se valoró, se manejó esa idea de volver a Uruguay, hasta que al final el piloto decide cruzar por un paso que hay más abajo, más al sur de la cordillera, el paso Planchón, que es entre las ciudades de Malargüe en Argentina y Curicó en Chile. Y allá salimos y bueno, y lo que sucedió fue un error humano, esas cosas que suelen suceder en la vida. El ser humano se equivoca, el ser humano se autoconfía, una autoconfianza, pensó que él era un gran experto, el piloto, que había cruzado varias veces la cordillera, y pensó que estaba en cierto lugar y en realidad todavía no había llegado a cruzar las altas cumbres, estamos en territorio argentino, cuando decidió empezar a doblar y empezar a descender hacia Santiago. Y eso fue lo que pasó, empezamos a descender en el medio de la cordillera de los Andes, y fue impresionante, saltos, primero empezó a agarrar unos pozos de aire muy fuertes. Yo, como era mi primer viaje en avión, yo no sabía si eso era normal en un vuelo o no, y hasta que después agarramos un segundo golpe y pareció que el avión se partía y enseguida sentimos los motores pidiéndole potencia, fondo, queriendo levantar la cabeza de ese pobre avión. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te diste cuenta de que el avión se había chocado contra la montaña? Fue algo muy en la cabeza. Creo que nuestra cabeza no pudo ir a la velocidad de los acontecimientos. O sea, los acontecimientos iban adelante y nosotros íbamos dándonos cuenta atrás de lo que iba sucediendo. O sea, yo quedé apretado, no podía soltarme el pie, yo pensé que el avión explotaba, se prendía fuego. Al final pegué un tirón y me arranco el pie, pero de aquí salgo. Perdí el zapato. Y yo me preocupaba por mi zapato perdido y no me daba cuenta que estaba en el medio de la cordillera, a 4.000 metros de altura, con 18 amigos muertos. Fue una cosa terrible. Tú no te costaba darte cuenta si lo que estabas viviendo era realidad o ficción. Cuando tú abriste los ojos dentro del avión, ya una vez que se impactó contra la montaña, ¿qué fue lo primero que viste? No, yo quedé apretado entre toda la masa de asientos y de compañeros y de muertos y demás. Yo quedé apretado al fondo contra la mampara de los pilotos. Yo sentía manos por abajo que me agarraban el pie y me apretaban el pie. Eran compañeros míos que estaban ahí abajo de esa masa de hierros retorcidos terribles. Ahí yo quería huir, yo quería salir del avión. Yo estaba todo mojado. Yo pensé que era agua, yo pensé que era pipí que me había hecho, pero en realidad era combustible. Yo estaba bañado en combustible. Roy, ¿por qué crees tú que sobreviviste? Buena pregunta, Mercedes, buena pregunta. Yo creo que, hubo suerte, hubo el de arriba que nos ayudó, hubo circunstancias que se dan que estás en tal lugar. Por ejemplo, los que iban del asiento 20, 18 para atrás desaparecieron porque la cola se partió y todos esos chicos murieron. Yo, porque iba en la fila 12, me salvé. Es muy difícil esa pregunta hacértela, ¿por qué se murieron los que se murieron? ¿Por qué nos salvamos los que nos salvamos? Es una pregunta que me siguió durante mucho tiempo después de haber sobrevivido. Me costaba entender eso. Pero bueno, tenés que pensar, no sé, para los que somos católicos, que debe haber alguien arriba que sabrá por qué suceden esas cosas. Roy, ¿cómo era la dinámica entre los sobrevivientes en los días posteriores al accidente? Recordémosle a todos nuestros oyentes que este avión habían 45 personas, 40 pasajeros y 5 tripulantes, y solamente 16 sobrevivieron al final. Perdón. Sí, 41 pasajeros y 4 tripulantes, y se mueren 18 mueren en el accidente. Y
Y nosotros esperábamos la ayuda, porque cuando te sucede eso tú pensás que sos el centro del mundo, ¿entendés? Cuando estás en el medio de una tragedia de esa magnitud, tú pensás que todo el mundo está paralizado, que todo el mundo está buscando, tú piensas que ¿no? todo el mundo te está buscando. O sea, Sí, tú pensaste, ya nos vienen a rescatar. En cualquier momento viene el rescate, porque no puede ser que se caiga un avión y el mundo entero nos salga a buscarnos, ¿entendés? Tú pensás, nosotros estábamos convencidos que el rescate iba a llegar pronto. Justamente, Roy, ¿qué fue lo que los motivó a ustedes a salir de ese lugar? Porque pasaban los días y pasaban las semanas y no llegaba el rescate. ¿Qué es lo que hace que ustedes tomen la decisión de comenzar a caminar para intentar bajar la montaña? Y bueno, tú sabes que yo encontré una radio. Yo estudiaba con un chico, yo estudiaba ingeniería, estaba en primero de facultad de ingeniería. En primero de facultad de ingeniería estudias álgebra, análisis matemático, física. De ingeniería no estudias nada. Pero yo estudiaba con un chico que era un fanático de la música y estaba siempre con un soldador y con cables y poniendo parlantes y micrófonos y esto y haciendo adaptaciones. Y me había enseñado que las radios a transitores de aquella época, si tú le ponías un cable en cierta parte de atrás, en la ferrita, y ese cable hacías una antena, podías hacerle aumentar la ganancia. Y el segundo día en la cordillera yo encuentro una radio Spica, no sé si en Ecuador existían esas radios Spica de la época, unas que tenían un estuche de cuero, y la desarmé la radio, le saqué la tapa de atrás, fui al avión, arranqué un cable que estaba colgando el fuselaje, busqué el cable más largo que pude encontrar, lo torneé, saché el cobre, hice todas esas instrucciones, hice una especie de antena y me puse a escuchar la radio y empecé a escuchar. El primer día no escuché nada, el segundo día escuchaba algunas emisoras de radio chilenas y así ibas escuchando. Todas las radios hablaban del avión uruguayo caído en la montaña. Era increíble estar ahí perdido y sentir voces de gente que hablaba del avión de los uruguayos. Y así pasaban los días hasta que llegó el día 10. A los 10 días del accidente, al 23 de octubre, salimos muy temprano y prendemos la radio y increíblemente escuchamos una emisora de radio uruguaya que se llamaba Radio El Espectador, que dijo una frase que nunca más en mi vida me la voy a olvidar, que dijo así, dijo: hoy, 23 de octubre, se suspende toda la búsqueda del avión Dios uruguayo mío. perdido en la Y cordillera. ustedes dijeron, no, vamos, tenemos que caminar. Nosotros nos tiramos al piso, Mercedes, lloramos, gritamos, el mundo entero nos daba la espalda, nuestro país nos daba la espalda, nuestro país nos daba por muertos. Además el locutor siguió hablando y dijo, y se estima que para fin de enero o primeros días de febrero del año que viene se podrán ir a buscar los cuerpos, restos. Nosotros cuerpos. Éramos los restos, éramos los muertos. ¿Tú pensaste que te ibas a quedar en la montaña, que no ibas a sobrevivir? No, nunca. Yo pensé que salía. ¿Cómo fue el rescate? Y bueno, son 72 días, Mercedes. Tú te quedaste 73. Pero bueno, el rescate también pasa lo mismo. Después que nuestros compañeros, después de la avalancha, que vino una avalancha y nos tapó de nieve, estuvimos 3 días sepultados adentro del avión, tapados por 3 metros de nieve arriba del avión. Ahí se mueren 8. Y después los que iban cayendo y se iban muriendo los que estaban más débiles y tuvimos que tomar la decisión de salir. ¿Y para dónde? El problema nuestro era que no sabíamos para dónde, si caminar para el este. ¿Cuál era el norte, el sur, el este, el oeste? Eso lo sabíamos, pero ¿para dónde? ¿Para el oeste o para el este? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Estábamos en Argentina o estábamos en Chile? El piloto murió diciendo, pasamos Curicó, Curicó está en la precordillera chilena. Entonces, si estábamos en Curicó, estábamos muy cerca, ¿entendés? Entonces, siempre pensamos que había que caminar para el oeste, para Chile. Pero por otro lado, nosotros teníamos un bajo que salía y se iba para el este, ¿entendés? Entonces nos desconcertaba totalmente, hasta que, bueno, después de hacer intentos con la radio del avión, yo estuve 8 días viviendo en la cola del avión intentando hacer funcionar la radio del avión. Llegamos al avión de vuelta y se habían muerto 2 compañeros más, que se decidió: hay que salir y hay que caminar hacia el oeste, hacia Chile. Hacia el oeste teníamos una montaña terrible de nieve y allá preparamos a los 3 chicos que estaban más fuertes, que eran Fernando Parrado, Roberto Canesa y Antonio Vicentín, y salieron una mañana de diciembre, el 10 de diciembre salieron caminando.
Tuvieron 3 días para subir esa montaña. Durante 3 días nosotros íbamos a dormir, nos levantábamos y veíamos los 3 puntos negros que estaban colgados en la montaña y iban de a poquito subiendo. Imagínate con los viejos zapatos de rugby, sin las camperas de tecnología que hay hoy en día y totalmente todo eso. debilitados por la falta de alimento. Y además debilitados por la falta de alimentos, subieron esa montaña de 1000 y pico de metros, lograron sortearla y nosotros festejamos abajo pensando de que ya estábamos salvados. Pero ellos arriba se dieron cuenta que estaban en Argentina y que tenían que cruzar la cordillera de los Andes caminando. Y eso fue lo que hicieron. Nosotros empezamos a escuchar la radio nuevamente, después que salieron ellos, y las radios no hablaban de nadie, no hablaban del avión nuestro, no hablaban de... Hasta que llega el 20 de diciembre y prendimos una mañana la radio y escuchamos... entre ir explorando todo el espectro de emisoras de radio, en un momento se escucharon 2 palabras, Mercedes, que esas 2 palabras eran la diferencia entre la vida y la muerte nuestra. ¿Sabes cuáles eran esas 2 palabras? Eran los nombres de Parrado y Canessa. Voy a llorar. Al escuchar nosotros en la radio los nombres de Parrado y Canessa, significaba que sí, que eran ellos, que sí, que lo habían logrado, que habían llegado y que el rescate estaba próximo. Roy, ¿cómo fue el encuentro con la familia? ¿Cómo fue el encuentro con tu familia? ¿A quién viste primero? Fue impresionante. Yo estaba muy débil. Yo pesaba 37 kilos. Yo vi tus fotos. Yo estaba a la miseria. Totalmente desnutrido. Y bueno, fíjate que nosotros habíamos estado vivos los 72 días, en cambio para nuestros padres fue encontrar un hijo que lo habían dado por muerto. En mi casa me habían dado por muerto, ya me habían, mis hermanos habían repartido la ropa, llorado. Me habían sacado de la cama del cuarto, yo estaba muerto, ¿entendés? Y bueno, fue una alegría impresionante, tú sentís que querés abrazar al mundo, que querés, son sensaciones muy difíciles de transmitir. Roy, el tiempo es mi mayor enemigo en la radio. Estoy conmovida, y al igual que me imagino todos los oyentes, estamos conversando con una historia viviente, una historia trágica, pero también una historia de esperanza. Quiero invitarte nuevamente a ver si nos puedes atender la próxima semana. Nos gustaría conversar contigo sobre lo que fue tu vida y cómo cambió tu vida, todo el aprendizaje que te dejó la montaña y cómo lograste sobreponerte a un momento o a una vivencia tan trágica y tan dolorosa como la que viviste. Quiero comprometerte con nuestros oyentes. Un gusto, y yo los invito a que visiten mi página web, que es royharley.ui. Ahí van a ver un montón de fotos y la historia de mi vida, y con mucho gusto acepto, para mí es un gusto, podemos coordinar y hablar un rato más de todo lo que ha sido la vida. Por supuesto, se me queda cortísimo el tiempo. Sí. Se me queda con muy mucho corto. Gusto. Muchas gracias, el gusto es nuestro, Roy. La próxima semana estaremos nuevamente en contacto contigo para que nuestros oyentes puedan conocer cómo fue ese reencuentro con las familias y, como te decía, qué aprendizaje te dejó la montaña. Es tan importante saber, cuando pensamos que vivimos momentos durísimos, que hay otros que tienen peores momentos, más difíciles, y que aún así, con voluntad, con decisión, se reponen, se levantan, sacuden sus heridas, se las curan, como los gatos algunas veces se las lamen y siguen adelante. Roy Harley, sobreviviente de la tragedia de los Andes, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Son las 7:28 minutos.